Vamos a ver cómo salimos bien de esta conversación, porque tenemos con nosotros el placer de contar con la presencia del señor embajador dominicano ante el Estado turco, es decir, el embajador de nosotros en Turquía, Elvis Alam Lora. Elvis Alam es de origen libanés y es dominicano, fue presidente del Club Libanés Sirio-Palestino y viene acompañado de un sacerdote que estuvo el mes pasado con nosotros, que es el padre Karim George Jerez. El padre Karim es un sacerdote católico maronita de la comunidad libanesa en República Dominicana. Desgraciadamente, los temas a tratar serán solamente una agenda, porque con el padre Karim tenemos necesariamente que dar a conocer aquellas religiones que se practican en Medio Oriente. Son 4: cristianos, musulmanes y judíos, pero dentro de los cristianos están los ortodoxos y los maronitas. De eso vamos a hablar y quisiéramos iniciar diciendo... Quiero decir que el embajador Elvis Alam no solo es embajador de la República Dominicana en Turquía, sino que concurrente en la República del Líbano y en 5 países más, ¿verdad? Bienvenido, padre, bienvenido, señor embajador. Repito que con el padre Karim vamos a pautar, después de las elecciones, algunos programas para explicar el tema, porque todos los días tenemos que mencionar que Jerusalén tiene las 3 religiones. Tenemos que mencionar el origen de nuestros inmigrantes, los árabes que llegaron aquí en 1889, y las razones por las que vinieron. Justamente llegaron porque el Imperio Otomano ocupaba los países árabes. Eso es complejo para tratar de hablarlo en un solo programa. Además, quiero decirle al padre Karim que la religiosidad de las migraciones aquí va a ser muy difícil que se pueda congregar la comunidad maronita, porque prácticamente usted viene a ser un sacerdote que viene a traernos una religión que los descendientes no conocemos y que a lo que más se parece es a la religión católica, con un poquitito de cambio. De todas formas, el padre está llevando a cabo su labor pastoral en el local del club. Ya ha realizado 2 misas, ¿verdad? En el club libanés las misas. Bien. Padre, antes de conversar con Elvis, quisiéramos que usted nos oriente. ¿Cuál es el propósito y la ruta que usted quiere seguir para el fomento y la asistencia de los descendientes de árabes y de los dominicanos también a la iglesia maronita? Y si hay una buena recepción de parte de la iglesia católica. Muchas gracias por este momento. En primero, nosotros estamos aquí para todos los libaneses, especialmente para los maronitas y todos los libaneses que no son tan fanáticos. Bienvenidos para participar con nosotros, porque según la ley de las iglesias orientales,
Toda la gente que pertenecen a unas iglesias orientales del Medio Oriente y no tienen un sacerdote que sirve, pueden pertenecer a la iglesia oriental que existe en el país, cualquier sea, católica o ortodoxa, porque la ley de las iglesias orientales son así. Y nosotros, como maronitas, estoy aquí gracias a la obra del señor embajador, que a través de su contacto con su beatitud, el patriarca, me facilitó la llegada a la República Dominicana para servir todos los libaneses y los árabes que viven acá. Nosotros aquí pertenecemos oficialmente, yo pertenezco oficialmente a la arquidiócesis de Santo Domingo, y el señor arzobispo, su excelencia, me recibió hace 3 semanas y me dio el permiso de celebrar los sacramentos en cualquier parroquia hasta que me consigue la parroquia donde voy a servir oficialmente. Mientras todo, estoy celebrando en el Club Libanés todos los sacramentos, mañana el miércoles de ceniza, y adentro de estas actividades tengo actividades de enseñar el árabe, como hoy. El martes voy a empezar las clases de árabe en el Club Libanés, voy a dar clases de música sacra y de música popular árabe oriental. Entonces el trabajo no es solo a nivel espiritual, pero también a nivel social y cultural, porque todos los libaneses y árabes aprovechan de buscar las raíces y la cultura. Y para mencionar, la religión o la iglesia maronita no es una religión. La iglesia maronita es un camino de espiritualidad adentro del seno de la iglesia católica universal. Entonces no hay que la iglesia maronita es afuera o es diferente de la iglesia católica. Es la misma, pero tiene una espiritualidad especial que se llama maronita. Iglesia católica, santa apostólica romana de espiritualidad maronita. Bien. Muy bien. Embajador, ¿qué tiempo usted va a permanecer en esta oportunidad aquí en el país? Bien, gracias, Julito, una vez más a ese formidable equipo que a través de los 20 y tantos años pues nos hemos visto poner un poquito viejo cada uno. Pienso regresar a Turquía el día 23 de este mes. Bien, posiblemente necesitemos más de una participación suya y del padre, pero por separado, para tratar algo que es muy importante. Turquía parece que se perfila como una potencia económica mayor de la que hasta ahora ha sido, por su ubicación geográfica y porque está jugando un papel muy importante tanto en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la salida la controla Turquía, como con los israelíes y con los países árabes. La pregunta es la siguiente. República Dominicana, ¿qué significación tiene para Turquía? Porque lo primero que queremos saber es si somos importantes en ese país. Sí, fíjate, vamos primero con la primera observación que genialmente, como siempre, usted hace, Julito. Turquía no es un país cualquiera. Turquía es un observatorio geopolítico estratégico. Así lo defino yo. No es una embajada, es un observatorio geopolítico estratégico. ¿Por qué? Turquía tiene 8 fronteras terrestres con 8 países que todos tienen inconvenientes, todos. A saber, Irán, Siria, Bulgaria, Azerbaiyán, Georgia. Son países que todos tienen inconvenientes. Grecia también. Todos esos países tienen inconvenientes. Además controla la entrada y la salida hacia el Mar Negro y también al Mar de Mármara. O sea, todo pasa por y sale por Estambul. O sea, ahí radica la importancia estratégica. En términos económicos, estamos hablando que es un país que exporta al año alrededor de 250 mil millones de dólares e importa más, 320, 330 mil millones de dólares. O sea, es un país que debe ser considerado y está siendo considerado como una potencia regional y cada día quiere expandir aún más sus alas y convertirse en una potencia mundial. Lo vemos
con su gran influencia que tiene en África, también en el Lejano Oriente, las relaciones que mantiene con Rusia y con China. Por ejemplo, un dato importantísimo, ellos importan desde Rusia 46.000 millones de dólares al año e importan de China 44.000 millones de dólares. Es decir, más del 40% de las importaciones de Turquía vienen de esos dos países. Y si Turquía es un país de los que dicen que es autosuficiente, antes, ¿cuántos habitantes tiene? 85 millones. Y no es autosuficiente tampoco. No, ¿qué importan, por ejemplo, de Rusia? Energía. Porque de China es de todo, de Rusia. Energía. ¿Ah? Energía. Gas, petróleo, no son... Pero no comida. Bueno, sí, también trigo. ¿Trigo? Sí. Cebada, trigo, seguro. Muchas cosas, pero básicamente la energía. Bien. Entonces, la segunda pregunta suya de si somos importantes... Sí, somos importantes para Turquía. Yo le voy a dar un dato importantísimo. Por ejemplo, las importaciones de Turquía el año pasado aumentaron a nivel global un 0.4%. Las de República Dominicana aumentaron un 25% en un año, siendo el país de toda el área nuestra que mayor incremento en exportaciones tuvimos. Casi 30 millones de dólares exportamos a Turquía el año pasado. Sí, pero mira, Elvis, sabemos que Estambul es un destino turístico más fabuloso. Es decir, Turquía recibe turistas. No hablemos de turismo. ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de venderle algo a Turquía que no sea turismo? Ya nosotros le estamos vendiendo. ¿Qué cosa? Lo primero, el producto más importante para nosotros son equipos médicos. Equipos médicos, seguro. Eso que hacen en zona franca. Seguro, y también equipos de optometría por igual. También exportamos muchísimo tabaco. Pasamos el año 2022 de 4 millones al 2023 7 millones de dólares. Y aparte, tabaco. Y derivados, o sea, hoja de tabaco y el tabaco terminado. El café se consume mucho en Turquía, sí, pero no nuestro café. No, tenemos una exportación muy mínima de café. ¿Pero cultivan el café o lo llevan de Vietnam? No, lo llevan de África, de muchos países, de Colombia, de Brasil, de Costa Rica, de muchos países. Nosotros estamos tratando de ver cómo aumentamos nuestra participación en ese mercado. Sin embargo, vemos que sí es un país exportador, por ejemplo, de materiales de construcción, el problema del transporte, ¿cómo lo resolvemos con Turquía? El problema de transporte marítimo no tiene inconveniente. Inclusive un precio de un contenedor te anda por los $2.500, un 40 pies. ¿De Turquía aquí? De Turquía aquí. Pero es más barato que China. Más barato que China, 25 días. El problema fundamental que tenemos, que es una de las cosas que todavía no hemos podido resolver, es la conexión o la conectividad aérea. Ese es un tema que tenemos pendiente. ¿Cuál? La conectividad aérea, o sea, que Turkish Airlines pueda finalmente viajar a República Dominicana. Eso nos va a garantizar que vamos a aumentar, de hecho, nuestras exportaciones a Turquía. El primer producto que exporta Turquía a la República Dominicana es el acero. Factor que disminuyó muchísimo este año debido a los terremotos de Turquía, porque todas las fábricas de ellos pues, se dedicaron a producir y vender en el mercado interno. O sea, de 190 millones de dólares el año pasado, pasamos este año a unos 45 millones de dólares. No obstante, nuestra balanza comercial pasó de los 200 millones de dólares. Si ustedes suman todos los países del Medio Oriente que tenemos nosotros relaciones, bien, todo sumado, Turquía es más importante en exportaciones y en importaciones. Mira, nosotros no podemos dejar de tratar un tema delante del Padre que da la impresión de que el Líbano es un estado religioso, porque durante mucho tiempo se decía que el gobierno era tripartito, es decir, que el presidente tenía que ser de una religión, el ministro de las Fuerzas Armadas de otra religión y el Congreso de otra religión. Eso más o menos se ha quedado, está en la Constitución libanesa. Sin embargo, está ocurriendo algo que nosotros queremos que, por la condición tuya de embajador en Turquía, que dicen que oficialmente es un país islámico,
No, pero no es, por lo menos el presidente es musulmán. Sí, y está tratando, sí, pero Turquía, si es islámico, tiene ciertas elasticidades en las costumbres musulmanas. Sí, sí. La pregunta es la siguiente. Recientemente, alguien se me acercó y me dice, mira, tú eres descendiente de árabes y tenemos un movimiento que está dedicado a que los árabes fuera del Líbano, que puedan probar su origen, validen su nacionalidad, porque Hezbollah está ocupando la mayoría de la población y de los cargos en ese país. ¿Hasta dónde eso es verdad o es propaganda? Mira, con respecto a que se busque las raíces, yo inclusive dirigí ese programa aquí en República Dominicana, a través de la Fundación Maronita, que yo fui representante de su creación. Y lo que se buscaba era todas aquellas personas de origen libanés que le interesara, vamos a decir, volver a sus raíces, facilitarle. O sea, usted suministraba el nombre de su papá, de su abuelo, de su bisabuelo, y eso pasaba allá. Se pasaba por un proceso y si se encontraba, pues usted era válido y tenía que suministrar las pruebas que usted era descendiente de esa persona. El objetivo de ese era el siguiente: no que Hezbollah tiene todos los cargos, no. Los cargos están divididos. El presidente necesariamente tiene que ser maronita, obligatoriamente. El presidente tiene que ser maronita. El jefe de la Fuerza Armada necesariamente es maronita también, jefe de la Fuerza Armada. Ahora, el representante del Parlamento libanés, ese es chiita, y el primer ministro es sunita. Y todos los otros cargos, incluyendo los parlamentarios, están divididos 50% cristianos, 50% musulmanes, y la mayoría de los cargos de los cristianos, pues lógicamente lo detenta la religión maronita, porque son la mayoría en el Líbano, en la parte, vamos a decir, cristiana. El otro tema es un tema económico. Si el Líbano ha vivido una crisis detrás de otra, ¿cómo ha podido resolver el problema presupuestario? Es decir, yo fui en plena guerra y vi que los maestros cobraban. ¿De dónde surge el recurso para pagar ciertos servicios allá? Mira, en la actualidad ya tiene el Líbano un buen tiempo sin presidente. Al no tener presidente, el gobierno es interino. O sea, hay muchísimas decisiones que la tiene que firmar el presidente. Y al no existir presidente, porque no se han puesto de acuerdo los tres principales ejes de poder en el Líbano, los cristianos, los chiitas y los sunitas, entonces hay un vacío de poder. Entonces, el Estado libanés ahora mismo está en una situación muy precaria, déficit de presupuesto, no se pueden tomar medidas porque no hay un consenso para tomar medidas, pero la población sigue resiliente como siempre lo ha sido. Entonces, dentro del Estado hay una debacle, pero si usted va a visitar Beirut ahora, o cualquiera de esas ciudades, Batrún, Biblo, usted ve una actividad económica exuberante, producto básicamente de los expatriados, que son muchísimos millones. ¿Qué tan influyente es Irán en Líbano y cómo está influyendo la situación de Oriente Medio, la guerra que está ahora en curso en Gaza, en el Líbano? ¿Cómo eso está repercutiendo allí? Eso es un tema bastante complicado que nosotros lo estamos monitoreando día a día. De hecho, tengo para comunicarle, quizás traer un poco de tranquilidad a toda la comunidad de origen libanés y libanés que nos está escuchando acá. Nosotros tenemos instrucciones precisas, y así lo estamos haciendo, de todos esos dominicanos de origen libanés que viven en el Líbano, que son muchísimos, más de lo que ustedes se imaginan. Hay un pueblo, por ejemplo, el pueblo de Barza, nosotros hemos identificado más de 500 dominicanos en ese pueblo. Y ya esa gente lo estamos ayudando a volver a ser dominicanos. Los padres nacieron aquí, se fueron al Líbano otra vez, ya le estamos consiguiendo cédula, le estamos consiguiendo pasaporte, porque según la Constitución dominicana, si su padre o su madre es dominicano, usted tiene el derecho. Entonces lo estamos ayudando con eso. Los que no hayan podido, por ejemplo, los esposos, en caso de que haya un conflicto entre Israel y el Líbano, pues nosotros estamos prestos a darle toda la ayuda que necesiten
esos dominicanos libaneses que viven allá. ¿Y las relaciones entre Líbano e Israel cómo son? No existen. No tienen. Estado de guerra. ¿Por qué se dice que siendo Siria un país vecino y más afín con las cosas del Líbano, se dice que hay un sector libanés que se lleva mejor con Israel que con los sirios? Bueno, donde hay una totalidad de personas, usted va a encontrar algunos que son pro y otros que son contra. O sea, eso es así. Hay sectores que son pro-israelí, otros sectores Pero que eso son... tú lo ves como algo individual o como algo que puede salir de esferas oficiales. No. Eso no. De esfera oficial, el Líbano tiene una posición clara. Primero, que el Estado de Israel abandone finalmente las últimas porciones de tierra, que son básicamente la granja de Sheba, en el sur, la granja de Sheba, que la saque. Ya se resolvió los límites marítimos, eso está resuelto, gracias a la intervención de... Israel tiene tierra del Líbano y de Siria ocupada. Sí, de Siria tiene mucho. Los altos de Golán son Altura de de Siria o Golán. del Líbano. No, de Siria. Pero ellos la han anexado. En el Líbano hay un pedazo de tierra muy fértil. Tú tienes una condición que no tiene mucha gente, y mucho menos autoridades y embajadores, que conocen las dos políticas, la de allá y la de aquí. Elvis, nosotros hemos afirmado aquí, estoy convencido, de que en el mundo hay dos problemas que no tienen solución. Uno es el problema árabe-israelí, ahora acrecentado con el tema de Gaza, y el otro es República Dominicana y Haití. ¿Tú crees que esos dos problemas no se van a resolver nunca? Mira, lo último que debe perderse es la fe y la esperanza. La fe y la esperanza. Eso que dicen muchísima gente, que el conflicto entre árabes e israelíes es milenario, eso es una gran falacia. Eso no es cierto. El árabe y el judío convivieron en la época del imperio de los Omeyas, de los abásidas. Tenemos el mismo abuelo también, tenemos a Abraham. Convivieron en la época del Imperio Otomano, uno al lado del otro. Los conflictos vienen a partir de finalizada la Segunda Guerra Mundial, donde ya poco a poco viene una invasión silente de judíos askenazí, o sea, judíos europeos, alemanes, polacos, rusos, que no son los sefardíes, son diferentes. El árabe convivió con el sefardí miles de años y nunca hubo problema. Ahí está el caso de, por ejemplo, de Córdoba, de Toledo. ¿Quién eran los médicos allí? Los médicos grandes eran los judíos. ¿Y quién eran los grandes filósofos? Los árabes. Y vivieron perfectamente bien y fueron expulsados al mismo tiempo los dos. Yo escuché al secretario de Estado Blinken decir que la situación ahí en la zona es más delicada que la que existía en 1973, cuando la guerra. Sí. De Yom Kippur. La guerra de Yom Kippur. ¿Cuál es la actitud de los países árabes frente a ese conflicto? Sabemos que ellos están exigiendo ahora mismo una solución basada en la creación de dos estados, pero hay la posibilidad de que el conflicto se extienda con una participación de esos países árabes. Yo, desde mi punto de vista, no. Mientras existan elementos proxies como el Hamas, Hezbollah, los Houthis, no creo que ningún país árabe, ni Irán, se meta en esa aventura. Creo que no, mi parecer. Elvis, en el Líbano hay algunas condiciones que tú quizás, aunque estés aquí, no puedes, tienes que pensar que eres dominicano. Seguro. Es decir, porque tú eres el embajador nuestro allá. 100%. Tu origen es muy bueno, es bonito y todas esas cosas. Y Luis Abinader ha sido muy, muy consecuente, como decía Carlos, con la descendencia. Tenemos a George en Qatar, te tenemos a ti, tuvimos a Hugo Giuliani en el Líbano. Con de Raful. Bien, pero quisiéramos pedirte, en Turquía y en el Líbano, el Estado en el Líbano se considera caótico
y en Turquía se considera una dictadura? Mira, Tiene que tener cuidado porque tú eres embajador. mira, seguro, es una buena pregunta. El concepto de democracia y como nosotros vemos las cosas, Allá no es igual. es un concepto muy eurocentrista. Un concepto muy eurocentrista. Hay países que van pasando por diferentes grados Etapa. o etapas de modernización. Hay muchos que son tribus con banderas todavía. Tú no puedes... Es decir, que allá no hay democracia pura en ninguno de esos Bueno, países. en Turquía hay elecciones y en el Líbano también. ¿Hay elecciones dónde? En Turquía y en el Líbano, que es fácil. Hay elecciones. Seguro que sí, donde se elige el presidente. Ahora, en Turquía ¿Y se van... qué se elige? ¿Todo eso que mencionaste o solamente el presidente? No. En el Líbano, vamos a empezar primero por el Líbano, que es algo que le interesa a todo el mundo, los que más nos están viendo. En el Líbano es un régimen parlamentario presidencialista. Se eligen entonces los representantes del Parlamento unicameral por regiones. Y esos representantes están divididos de acuerdo al porcentaje o el impacto de las confesiones religiosas en cada una de esas regiones. Entonces se elige esa unicámara. Y esa unicámara entonces se somete una terna de candidatos maronitas a la presidencia y entonces empiezan las negociaciones entre las tres confesiones mayoritarias para la escogencia de un presidente. O sea que Y el presidente propone al primer ministro, el que presidente tiene que ser sunita. una terna, tiene que ser sunita, tiene que ser una terna. Entonces, en Turquía es diferente. En Turquía hay religiones, hay elecciones presidenciales, como la que vimos el día pasado, que se fueron a 2 vueltas inclusive. Y el presidente Erdogan ganó con un margen bastante estrecho, 51-52%, en contra del partido que fundó el padre de ellos, Mustafa Kemal Atatürk. Ahora, en este mes, Turquía celebra, el mes de marzo, las elecciones municipales, que son muy importantes, donde van a estar en juego las 2 grandes ciudades de Turquía, que son Estambul y Ankara, que ahora mismo están en manos del Partido Republicano, que es la oposición. La costa de Turquía es bastante liberal. 20 años tiene este presidente en Turquía. Bueno, entre el primer ministro y el presidente, va a tener 20 años. Teóricamente ahora es su último término. Sí, señor embajador, nosotros cuando en un momento en donde el actual gobierno, nosotros vimos que una preocupación por un eventual desabastecimiento o quizás por alguna necesidad de garantizar una generación eléctrica estable. Pasamos por Los Negros de Asua y vimos 2 barcazas con bandera turca. Y yo digo, bueno, eso, mírenla ahí donde se la tenemos en pantalla. Y nosotros hablamos de la cooperación en productos de importación y exportación, pero en materia de cooperación energética, aparte de lo que podemos... Y las demás confesiones religiosas en el Líbano. En el Líbano hay más que 18 confesiones adentro de las religiones. Hay los cristianos y hay los musulmanes. Los cristianos son divididos en muchas ramas. Los católicos latinos, los romanos, los católicos maronitas, que son la mayoría, los ortodoxos, los griegos melquitas, que son de tradición griega, como los ortodoxos, pero siguen a Roma y al Papa. Y hay también los armenios, los siriacos, muchas confesiones adentro del cristianismo. De la otra parte, tenemos los musulmanes, que son o musulmanes sunitas, o musulmanes chiitas, o musulmanes drusos, o alawitas, ismaelitas, y viven juntos en este país. Por eso, en el 1940 y algo, los franceses, antes de dejar el Líbano, prepararon la constitución del país y la ley del país y dividieron cada puesto y cada lugar en la política según las religiones para proteger la existencia de las religiones a través de la política. Bien. Pero al mismo tiempo viven juntos. Hasta que llegó el año 75 empezó una guerra civil entre el pueblo libanés, desafortunadamente, culpa de unas ideas que vienen de afuera e influencia los libaneses contra el otro, los hermanos contra ellos. Bien, 2 cosas, embajador, antes de irnos. Una pregunta y es, antes de usted ser designado,
leíamos y escuchábamos dominicanos que iban a Europa. Estoy hablando de Europa, Italia y España. Pero el vuelo llegaba a Turquía. ¿Por qué se hacía inicialmente el vuelo Turquía, Grecia y el resto? Entonces se iban las personas a España. ¿Por qué hacían eso? No recuerdo que hubiese vuelos directos aquí a Turquía. Bien. Segundo, ¿cuál es el principal producto de exportación de Turquía? De exporte, ¿qué es lo que ellos más exportan? Bueno, el acero es un producto. Acero. Para nosotros es el principal producto de importación nuestro es el acero. Bien. También exportan cemento. Cemento. También. Pero Todo no acá, en otros países. Sí, pero esos son sus dos principales productos de exportación. Y también fabrican carros. ¿De? Carros también fabrican. Sí, las principales empresas hay europeas. empresas que fabrican sus vehículos allá. Renault, Fiat, Mercedes-Benz, hace muchísimas de la carrocería, de los muebles, o sea... ¿Cuál es el encanto del presidente que lo reeligen tanto? Tiene 20 años. Bueno, el encanto es la base que tiene en el centro de Turquía, en Anatolia, que son conservadores, y él es un presidente conservador, o sea, tiene raíces islámicas, aunque usa saco, corbata y todo, ese es su público de atracción. Por eso, su fuerte. Por eso en la costa, que tiene mucha influencia, vamos a decir, más europea, es difícil que él gane las elecciones. Bien, vamos a mantener a la comunidad libanesa y árabe, porque aquí se habla de libanés sirio-palestino, pero ya nosotros tenemos otros árabes aquí hace tiempo, ¿verdad? Y el padre, pues vamos a comprometerlo a que nos ponga al día, de si realmente él está aquí casi como misionero. Los misioneros se dicen aquellos sacerdotes que en las colonias llegaban a enseñar a su religión. Padre, gracias. El padre Karim George Jerjes y a nuestro amigo Elvis Alam Lora, embajador dominicano en Turquía, Líbano y ¿cuáles 5 países son? Irán, Bulgaria, Azerbaiyán. ¿Y ya usted presentó credenciales en Irán? En Irán me falta. En Georgia sí. Turkmenistán. Doctor, que ayer estuvo de cumpleaños. Irán, Turkmenistán, ahí sí presenté. Fui el primer embajador dominicano en presentar credenciales. En Georgia también fui el primer embajador. En Azerbaiyán también fui el primer embajador. Tengo Georgia. ¿Y qué hacen ahí? Turkmenistán, podríamos abrir un programa de Turkmenistán. Hay que buscar un mapa para explicar eso. Está en el centro de Asia. Los TAN, ¿verdad? ¿Qué tiene Azerbaiyán y Turkmenistán, Georgia, Bulgaria, Bulgaria, Líbano. ¿Y dónde? Georgia, de ahí es que ¿cómo que se llama? Stalin. No, y Stalin era de Georgia. Sí. También hay de... Stalin era de Georgia. Y Eduard Shevardnadze también era de Georgia. Doctor, recuerde que el embajador ayer estuvo de cumpleaños también, que lo felicitamos Sí, por aquí. cumplió años ayer. ¿Cuál embajador? ¿Usted? No, yo nací el 15 de abril. Pero estábamos felicitándote con tiempo. Bueno, bien. Gracias. Se lo agradezco. Gracias, padre. Muchas gracias.